Hola, buenas noches, profe. ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios. ¿Usted cómo está? Bueno, me alegro mucho. Bien, Tania, muchas gracias. Bueno, profe. Mis queridos estudiantes, entonces, nuevamente bienvenidos. Hoy ya vamos a ver otro módulo. Todos los miércoles vamos a ver el módulo de gestión documental. Entonces, permítame, voy a compartirles pantalla. Eso, si quieren encender la cámara, no hay ningún problema para no sentirme como tan solita. Bueno, permítame en un momento. Bueno, vamos a empezar a ver todo lo que tiene que ver con gestión documental o lo que comúnmente nosotros llamamos archivo. Permítame en un momentico. Permítame en un momento. Ahí ustedes están viendo pantalla. Sí, señora. Sí, señora. Listo. Señora, Sí, profe. Permítame que tengo unas aquí. diapositivas. Sí, señora. Archivo General de la Nación. Exacto. Espérame que es que tengo aquí un problemita técnico. Permítame en un momento. Listo, ahora sí. Ahí me escuchan, ¿verdad? Listo. Sí, señora. Bueno, entonces, toda la normatividad de gestión documental la implementa o la saca o la registra o la regula es el Archivo General de la Nación. Ahí pueden apreciar una foto de, digamos, como de la fachada del Archivo General de la Nación. Este se encuentra en la ciudad de Bogotá. Yo he tenido la oportunidad de ir en varias ocasiones. Son instalaciones muy, muy bonitas, muy agradables. Eh, Allí, pues, esa sede o ese Archivo General de la Nación queda muy cerca a la Casa de Nariño. ¿Qué más les cuento? Allí pues regulan toda la parte de la ley de cómo se deben regir los documentos en Colombia. ¿Sí? Entonces, eso es lo que significa AGN, Archivo General de la Nación. Resulta y pasa que dentro de todas las leyes, toda la normatividad que ellos tienen, hay una que está vigente y es la ley 590, 500, perdóname, la ley 594 del 2000.
Se llama la Ley General de Archivos. Ella es la mamá, ¿sí? Yo siempre la he llamado así, ella es la mamá. ¿Será que la ley es nueva? ¿Ustedes qué creen? Creo que sí, esa tiene que ser la última porque la antepenúltima me parece que fue por ahí en el año 2017, 2018. Esa tiene que ser la más vigente. Sí, si no han sacado en estos en estos 4 últimos años, esa tiene que ser la que está rigiendo. Esta es la que está vigente, pero mire el año del 2000. Ah, no, ¿Cuántos años, cuántos yo años han pensé que era pasado? 2020. Ah, no, ¿Cuántos porque me años parece han que en el pasado? 2017, 18 creo que salió, no me acuerdo qué ley, o algo así algo sobre documentación. No, Lo que déjeme pasa es que decir. la ley nace en el 2000, la ley 594 nace en el 2000, y de ahí se ordena que se debe, ¿cómo se dice? Crear como una forma de archivo que va a ser dirigida por el Archivo General de la Nación y establece unos protocolos o una forma en que se debe archivar. Sin embargo, una cosa es la ley y debajo de la ley vienen unos decretos y unas resoluciones que es a través de la cual se modifica algunas de las formas en que se ha archivado a través del tiempo. Muy bien, Hugo, exacto. Entonces, por eso yo les decía, es la mamá. La mamá nació en el 2000, ¿sí? Y ella, dentro de ella, tiene otros decretos, resoluciones, normatividad que se va como actualizando, ¿sí? Pero la ley como tal es la que está vigente, que es la del 2000. Quiere decir que ella tiene hijitos y esos hijitos son los que se actualizan o van como a veces modificando cositas o ajustando o actualizando, ¿sí? Entonces, pero ella, yo quiero que quede claro que ella es la norma grande y es la que está vigente. ¿Listo? Bueno, aquí dentro de este módulo, pues vamos a ver algunos hijitos de ella. Pues por tiempo no vamos a alcanzarlos a ver todos porque pues la ley es demasiadamente grande y pues no vamos a alcanzar a verlos todos. Vamos a ver, digamos, como lo que más necesitamos en las empresas. ¿Listo? Entonces, primeramente, tenemos que conocer el acuerdo 027 del 2006. ¿De qué trata ese acuerdo 027? Ese acuerdo es de terminología. Toda la terminología que manejan en gestión documental. Vamos a ver, o yo aquí les voy a socializar algunos, ¿sí? Son muchísimos. Yo tengo aquí 3 talleres que los vamos a hacer acerca de estos conceptos porque aquí pues vamos a ver la teoría, pero más adelante yo les voy a poner práctica en el cual ustedes van allí a aplicar estos conocimientos de estos conceptos. ¿Listo? Entonces, por eso es necesario que primero pues veamos todo el glosario para luego sí hacer la práctica. Entonces, el primer término, ¿qué es archivo? ¿Sí? Ahí, ¿quién me quiere leer? Ayudar a leer. Es Es uno, uno o más conjuntos de documentos, sea cual fuere su fecha, su forma y soporte material, acumulados en un proceso natural por una persona o institución pública o privada, en el transcurso de su gestión, conservados, respetando aquel orden para servir como testimonio e información para la persona o institución que los produce, para los ciudadanos o para servir como fuente de historia. Muy bien, Juan Guillermo. Y bueno, y eso en palabras cortas, ¿qué querrá decir? ¿Qué dice la GN acerca de qué es un archivo? es la organización de los documentos que produce la empresa de tal manera que se puedan eh, verificar o utilizar como soporte
para cualquier tipo de revisión o como antecedente. Ujú. ¿Será que ese archivo puede ser físico y digital? Sí, ¿cierto? Entonces, por eso aquí dice que archivo es como todo, porque es un conjunto de documentos. Recordemos que estamos en el boom de la tecnología y de que todo sea digital y que todo sea electrónico, ¿cierto? Porque hay una propuesta más adelante o ya entró en vigencia, sino que nosotros nos hemos hecho los locos y no la hemos aplicado del cero papel. O ya algunas empresas como que tratan de aplicarlo, pero como que a veces se devuelven, como que esto sí lo necesitamos físico, firmado, ¿sí? Entonces, pero la idea es de cero papel en las empresas. Entonces, eso es lo que es archivo, es el conjunto de documentos que ellos van a tener un criterio de organización, sean físico, sea digital. Pues ¿para qué? Pues que sirva para la búsqueda de esos documentos. Resulta y pasa que este archivo se divide en tres fases. Tres fases. Anteriormente, bueno, hoy en día se llama archivo de gestión, archivo central y archivo histórico. Anteriormente se llamaba archivo activo, inactivo y semiactivo, ¿sí? Pero ya ahorita, digamos, le tienen unos conceptos o unos términos como más bonitos. Entonces yo les voy a contar con mis palabras lo que dice ahí. Entonces el archivo de gestión, permítame un momento. Bueno, entonces, el archivo de gestión son los documentos nuevos. Cuando producimos un documento. Por ejemplo, ayer yo les dejé una actividad de elaborar unos documentos. Quiere decir que esos son documentos de gestión, porque acaban de nacer, acaban de producirse. Pero resulta y pasa que a esos documentos, pues hay que hacerles un seguimiento, un trámite, un proceso. Cuando ellos cumplen un término, el Archivo General de la Nación dice que entre 3 y 5 años, pero eso también depende de la empresa. Hay empresas que dicen, no, yo no lo quiero guardar hasta 5 años, yo quiero tenerlo más tiempo, ¿sí? Pero pues está entre ese rango es lo que dice la norma. Si la empresa quiere pues más porque para ellos son importantes, pues no hay ningún problema. Todo debe estar ajustado en las tablas de retención documental, que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando él cumple ese periodo, por decir algo, lo producimos hoy, estamos en el año 2026 y la empresa dice, vamos a guardar los archivos de gestión durante 3 años. Quiere decir que ya dentro de 3 años él cumple un ciclo y van a pasar luego al archivo central. El archivo central también ellos deben de cumplir un periodo. O sea, ya no son tan bebés, ya son más o menos jóvenes, jóvenes adultos, ¿sí? Luego, cuando ellos ya cumplen ese tiempo, entonces pasamos al archivo histórico. Ese archivo histórico quiere decir que él ya es un poquito más adulto, ya casi viejito. Entonces es donde vamos a decidir qué hacer con esos documentos. También eso debe estar registrado en las tablas de retención. Entonces decimos, no, pues es que eso no es tan necesario, entonces lo vamos a eliminar, pero si yo elimino un documento, hay que dejar un acta de eliminación, o sea, un soporte de por qué yo eliminé ese documento. O no, es que ese documento es muy importante. Mejor lo vamos a digitalizar, eliminamos el físico y dejamos el digital, ¿sí? Pero también tiene que ir mediante un acta. O no, definitivamente eso no nos va a causar pues alguna necesidad en un futuro, bueno, en fin. Entonces,
pues lo eliminamos. Entonces, esas son las tres fases del archivo. También lo conocemos como el ciclo vital del documento. Entonces, hay como tres terminologías, pero es lo mismo. Entonces, las fases del archivo, el ciclo vital del documento. Doctor, una Eh, pregunta. dime, ¿Cuánto tiempo debe de permanecer en el archivo central? entre 3 y 5 años dice la ley, pero aquí también es dependiendo de la empresa. Si la empresa dice, no, es que yo no lo quiero guardar 5 años, yo lo quiero guardar 4 o lo quiero guardar 6. Es Eso lo decir, deben de justificar en las tablas de retención documental. es decir que es igual al de archivo de gestión. Sí, señora. Ay, Sí, perdón. señora. En histórico es donde yo voy a mirar qué voy a hacer con esos documentos. ¿Listo? Entonces, eso se conoce con varios conceptos. Ciclo vital del documento, fases del archivo. Necesito que lo tengan muy claro porque nosotros vamos a hacer prácticas sobre eso y ustedes deben de tener muy en cuenta cuándo es un archivo de gestión, cuándo es central y cuándo es histórico, ¿sí? Y ojo, el orden. No es primero histórico, luego central, luego gestión, o primero central, luego de gestión y luego histórico. No, gestión, central, histórico. Aquí también quiero aclarar algo sobre la normatividad. La normatividad rige para todo el sector público, ¿sí? Es obligación aplicar esta norma. Para el sector privado, digamos que no es obligación, pero si la empresa privada cumple con contratación pública, sí está obligada a aplicar la norma. ¿Listo? ¿Queda claro? Bueno, entonces aquí digamos que les expliqué tres términos. No sé si me hice entender. ¿Sí? Manito arriba. Bueno, sigo. Aquí es donde les decía cómo se llamaba anteriormente. Entonces aquí ya tenemos el nombre que les decía, ciclo vital del documento, son las etapas por las cuales pasa el documento. Anteriormente se llamaba documentación activa, semiactiva, inactiva. Hoy en día es gestión central histórica. Comité de archivo. Ese comité de archivo es el conjunto de personas encargadas como de llevar a cabo esta asesoría en toda la parte de gestión documental. Obviamente debe ir desde el gerente, dueño, director, representante de la empresa y todos deben de conocer sobre gestión documental, ¿sí? Entonces, pues todos debemos de saber qué es una tabla de retención, cuánto es el tiempo, las fases del archivo. Entonces, al menos que tengamos esos conceptos básicos para conformar ese comité de archivo. Tenemos la conservación de documentos. La conservación de documentos son las medidas que yo tomo para, como su nombre lo indica, para conservar esos documentos. Hay una reglamentación también en el cual nosotros tenemos, como siempre, esa característica de que el archivo lo guardamos por allá, en el último rincón que tiene la empresa. Y no le damos importancia y pues un poco de papeles y qué pereza ir por allá, bueno, en fin, ¿sí? Entonces, no, debe ser un sitio adecuado donde tenga buena iluminación, buen ambiente, la parte de conexiones eléctricas, o sea, debe ser un sitio adecuado y eso lo dice la norma. Eso no lo dice la docente, lo dice la norma, que la parte, el archivo físico que tengamos en la empresa debe de estar en un ambiente acorde a las necesidades y aplicadas a la normatividad. La disposición final se hace en la parte de cada terminación de fase, ¿sí? Entonces, ¿yo qué voy a hacer en activo? ¿Qué voy a hacer en gestión, en central, en histórico? Eso se refleja en las tablas de retención documental. Ustedes van a hacer tablas de retención documental, no se preocupen.
Documentos de apoyo. En las empresas se dividen los documentos en dos grandes tipos: documentos de apoyo y documentos misionales. Los documentos de apoyo son los básicos. Por ejemplo, cartas, memorandos, circulares, todo lo que nosotros conocemos normalmente y lo que se deben de manejar en cualquier empresa, sea grande, mediana, pequeña. Y los misionales son los propios de la empresa. Por ejemplo, en las universidades se trabajan formatos específicos, ¿sí? Formatos de matrícula, de inscripción, en fin. Eh, en una gobernación, pues se manejan también formatos, digamos, específicos para tal fin. En las EPS, ¿sí? Entonces, esos documentos propios, según la funcionalidad de la empresa, son los documentos misionales. ¿Hasta ahí voy bien? ¿Preguntas? ¿Bien? Bueno. Expediente. Señora. Cuéntenme ustedes qué entienden, qué saben, qué han escuchado sobre qué es un expediente. Eso es como es un proceso, son varios documentos para llevar un proceso, un seguimiento em, sobre diferentes temáticas, diría yo. ¿Ok? ¿Qué Un más? un ejemplo, profe, podría ser la contratación de un personal. Entonces, la empresa genera ¿cómo se llama? Su orden de contratación, trae unas entrevistas, trae unas hojas de vida, trae un contrato de, de personal, y todo eso se crea una sola forma. La empresa crea un archivo o un expediente en donde dice cómo contrató a esa persona o cómo contrató con otra empresa. Ok, muy bien, compañeros. Excelente. Entonces, un expediente es un conjunto de documentos donde nace un proceso, ¿sí? Por ejemplo, Hugo lo dijo, una hoja de vida, ¿sí? Desde que se contrata a la persona hasta finalizar. Por ejemplo, una tutela, también, ¿cierto? Yo entutelé tal parte, tal empresa, entonces empiezan a llevar un expediente. Lo decía también el compañero, es como la secuencia, como el proceso de algo. Entonces, eso es un expediente. Fechas extremas. Entonces, fechas extremas es de dónde a dónde yo voy a colocar en las tablas de retención el ciclo vital del documento. Folio. ¿Qué es un folio? Una hoja. Exacto. Esto es un folio, una hoja, ¿cierto? Una hoja. Y los expedientes están compuestos por folios. Profe, me quedo ahí con una duda que siempre he tenido. ¿Folio Dime, es una hoja o una página? Porque me dicen a una mí, hoja. la carpeta debe llevar 300 folios. Y en algunos lados me dicen, usted folea por delante y por detrás. Y en otros lados me dicen, no, solo folea por delante y si tiene escrito por detrás, simplemente la R de reverso. Y Sí, siempre me han puesto problema con eso. así Y es. más en este momento, por ejemplo, eh, hay entidades que a usted le exigen el documento físico, pero también digitalizado. Y en el digitalizado, cuando usted lo vuelve PDF, 300 folios son 300 páginas, por así decirlo. Pero en el físico puede tener menos porque imprimen por delante y por detrás. Entonces queda uno, Ujú. organizo como me lo están pidiendo en PDF digital o lo foleo como lo están pidiendo de manera física. Y ahí queda uno perdido. No, tiene que ser el folio. Claro, es que los que se imprimen por detrás, digamos que es para eso, ¿no? Para reutilizar la hoja que no quede por un solo lado.
Pero tiene toda la razón y hay que foliar la hoja, ¿sí? Para que quede en un solo archivo. ¿Listo? ¿Dónde se folia? Antes, Superior parte superior derecha. derecha. ¿En dónde? Parte superior derecha. Ajá. En esta, ¿cierto? ¿Y cómo se folia? ¿Qué hay que utilizar? Al principio lápiz. Cuando tenga su archivo bien organizado, esfero. Ajá. Bueno, entonces con lápiz, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si yo voy a foliar 20 hojitas, pues no hay problema si me equivoco, pues borro y vuelvo y folio. Pero cuando es un expediente de 200, 300, 400, 500 y me equivoqué, ¿sí? Entonces por eso uno dice, ah, es que eso de foliar es tan fácil. Sí, es fácil. El problema es que usted se desconcentre y haga mala foliación o que por allá le salga una hojita que, ay, es que esta hojita iba acá. Entonces le provoca a El, uno prole- como, el problema es cuando el jefe llega y le dice, inclúyame esto dentro del archivo. exacto, eso. Entonces se pone uno que no haya que hacer, ¿cierto? Entonces, pues la norma dice que lo ideal sería hacerlo con lápiz. Y si me equivoco, ¿qué tengo que hacer si lo hice con lapicero? Tacha y en la parte siguiente hacia abajo vuelve y marca. ¿Y Tacha cómo no tacho tachón, sino así? simplemente slash. El slash. Una rayita encima y abajo coloco el número correspondiente. Exacto. Y se debe hacer en la parte superior derecha, no abajo, no en la mitad, porque si no estoy paginando. Entonces hay que tener en cuenta eso. Listo. Bueno, esta foto, ¿qué les produce? Recuerdos de la primera vez que cogí un archivo. Recuerdos. ¿Le dolió la cabeza? ¿Le dio estrés? Estaban empacados en costales. Ah, le da uno unas ganas, ¿cierto? Bueno, resulta y pasa que eso se llama, según la ley, dice que se llama fondo acumulado. ¿Listo? Entonces, es un archivo que no tiene criterio de organización. Entonces, ellos le llaman fondo acumulado. Lo que nosotros conocemos como un estrés, entonces eso se llama fondo acumulado. Inventario. Hay un formato, no lo diseñé yo, no lo saqué yo, es por la ley también que también se los voy a compartir, para registrar el inventario documental. Así como nosotros podemos inventariar unas sillas, unos ventiladores, algo físico en la empresa, también debemos inventariar los documentos, el FUI. ¿Listo? Microfilmación. Microfilmación será lo mismo que digitalizar. ¿Qué creen Lo que ustedes? pasa, lo que pasa es que digitalizar es convertirlo en un archivo digital, por así decirlo, y los archivos digitales corren riesgo de daños, ya sea por tiempo o por descargas eléctricas. Y la microfilmación es una fotografía, pero en una cinta fotográfica muy pequeñita. Ocupa muy poquito espacio y pues alcanza a tomar muchísimas fotografías de lo que necesita. Ujú. Entonces, microfilmación son, yo siempre para explicarles, no sé, de pronto aquí que hayan personas muy jóvenes,
pero anteriormente existían esas cámaras fotográficas. Y entonces nosotros, ¿qué hacíamos? Mandábamos a revelar el rollo y salían las foticos, se veían las foticos, ¿cierto? Pero eso era demasiado nítido, muy claro. Entonces, eso es microfilmación. En el Archivo General de la Nación, ellos tienen, son unas máquinas grandísimas, colocan, es como un tubo y colocan los libros, los que van a escanear, y ella solita empieza a pasar las hojas y empieza a microfilmar. Y eso se ve tan nítido. Eso no es como nosotros que escaneamos y se nos ve como tantico borroso y de pronto el escáner y esa cuestión y aquí no me salió el punto. No, eso es demasiado transparente, o sea, demasiado nítido. Entonces, digamos que esa es como la diferencia entre microfilmación y digitalización. Pues nosotros comúnmente utilizamos es la digital, ¿no? El escáner, tomamos el escáner y colgamos, ¿no? Pero pues empresas grandes, empresas pues que tienen un presupuesto, pues ellos sí adquieren como esas máquinas especializadas para esto. La ordenación. Hay varios sistemas de ordenación. Es la ubicación física de los documentos, ¿no? Lo que nosotros comúnmente conocemos cuáles son. La alfabética, que es de la A a la Z. La onomástica, que es alfabética pero por apellidos, la geográfica, la numérica, ¿cierto? Entonces eso depende de la empresa qué tipo o qué sistema de ordenación vaya a utilizar. Organigrama. El organigrama es la parte jerárquica de la empresa. Eso nosotros lo vamos a necesitar más adelante porque yo les voy a poner a hacer un ejercicio donde ustedes de ahí arranca todo para poder diseñar como esas tablas de retención. Entonces, la parte jerárquica o la parte representativa de la empresa. Tipo documental, entonces, es la unidad mínima de un documento. Listo, qué pena que es que se me presentó aquí algo. Bueno, entonces microfilmación, hablábamos de tipo documental, ¿no? Entonces es el tipo de documentos. ¿Ustedes están viendo pantalla? Sí, señora. Sí, señora. Aquí no me muestra. Permítame un momento. Ahí sí. Listo. Bueno, entonces continúo. Radicación. ¿Qué conocen de ese proceso de radicación? Como el número de identificación. Número de identificación. Un recibido. Un recibido, ¿cierto? Anteriormente nosotros utilizábamos un sellito.
Un sellito que debe tener como unas características, fecha de recibido, la hora, un código, ¿cierto? Entonces, ese es el proceso de erradicación. ¿Para qué sirve eso? ¿Para qué sirve hacer ese proceso de erradicación? Según lo que explica en el contenido, profe, y lo que uno ha visto en las diferentes empresas, eh, es el cumplimiento a los términos que la ley le da a uno para dar respuesta, por una parte, y por la otra es para que los jefes, bueno, cuando uno recibe, cuando la empresa recibe, es porque quien nos está oficiando necesita que le den respuesta y necesita saber, quien nos oficia necesita saber cuándo entregó y cuánto tiempo tiene que esperar para obtener una respuesta. Nos radican a nosotros. Cuando la radicación es interna, sirve para tener en cuenta la fecha en que se están dando las órdenes o se están enviando comunicaciones y cuánto tiempo tiene que esperar de la misma manera o hacer trazabilidad de cuánto se demoraron en entregarla a la otra persona o a la otra empresa y cuánto tiempo nos toca esperar para recibir de la misma manera una respuesta. Muy bien, Hugo. Entonces es importante ese proceso de erradicación, ¿no? Porque es donde nace como el proceso o el trámite de ese documento que yo debo hacer y para poder dar una respuesta en los tiempos requeridos. Registro de comunicaciones. Entonces, hay unos software especializados para esto, pero pues las empresas que no tienen software lo hacen pues en planillas, ¿cierto? Donde se registra toda la información del documento que ingresa junto con la radicación del documento y para que pase a un trámite para dar respuesta. Entonces es muy importante realizar ese proceso de registro de comunicación. Valoración documental. Se le dan unos valores a los documentos. Cuando ellos están en la fase de gestión, se le da valor primario. Cuando están en la fase de gestión y en la fase central, se le da un valor primario. Y cuando ya pasa a histórico, se le da un valor secundario. Bueno, aquí tengo, bueno, aquí hay otros acuerdos, pero esos no los vamos a ver hoy. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿He sido clara? Bueno, otro término que no estaba allí, pero ya lo expliqué, es lo de retención documental. Entonces, retención documental es el tiempo en el que duran los documentos en cada una de las fases. Entonces, vamos a hacer 3 actividades para que socialicemos, terminemos de socializar los conceptos porque hacen falta más. Entonces, yo les voy a compartir. Permítanme por acá un momento. Ahí están viendo. Sí, señora. Listo, entonces yo les voy a compartir este material, pues también yo se los voy a colgar en la plataforma y para que ustedes lo tengan. Entonces les voy a compartir por ahora aquí al grupo esta sopa de letras. En 10 minuticos vamos a encontrar los términos. Hay muchos de los que yo les expliqué, hay otros que no, y vamos a socializarlos. ¿Listo? Entonces ya les voy a compartir. ¿Les queda mejor por el WhatsApp o por el de acá? Por el WhatsApp, profe.
Listo, permítame un momento. Profe, pregunta. Dime. Ustedes hablan de un WhatsApp, pero yo no estoy enterada. O sea, no sé. Ah, ok, Tania. Nora, ¿estás por acá? Nora. Sí, mi profe. Es que me dice un estudiante que ya no está en el grupo del WhatsApp. ¿Y qué estudiante será? Tania. Pero Tania estuvo en clase ayer, Ella que estuvo se en estuvo clase ayer. conectando a WhatsApp también. Igual ya se los compartí al WhatsApp y se los voy a compartir por acá también. Por favor, muchas gracias. ¿Listo? Entonces tenemos 10 minuticos para que tratemos de sacar los más vocabulario posible. Tania me confirma su número 314-481-7297. Sí, señora, ese es. Mira que por el chat de acá no me carga. Ah, permítame un momento. Listo, ¿sí les llegó por el chat de acá? Listo. No, profe, no ha llegado nada por el chat. Tania, el día de ayer se envió un link para que se conectaran al grupo de WhatsApp. Te acabé de escribir hola y ahí tienes el mensaje para que por favor te conectes. Listo, ya me apareció. Listo. Entonces ya todos lo tienen ahí en el WhatsApp y en el chat de esta conferencia. Entonces 10 minuticos y socializamos. ¿Listo?
Profe, ¿cuántas palabras son? Son más o menos 19 a 21. ¿Ya las tienen? No sé qué palabras. ¿Cómo vamos, mis estudiantes? 13 apenas. 14. ¿Cuántas llevan? 14. Ya casi, me faltan 20, profe. Listo. Entonces, 5 minuticos más. Les confirmo que son 21.
¿Listo? Bueno. Entonces, ¿qué encontraron? ¿Cuáles Archivo de encontraron? gestión, ¿Cuál? archivo de gestión, Archivo de gestión. Se los archivo, expliqué, ¿no? sí, archivo central, archivo histórico, Sí. ¿Qué más? comité de archivos, ¿Cuál? comité de archivos, Comité de archivo. También se los expliqué. Transferencia. Ok. Ahí paremos un momentico. Transferencia. ¿Qué es transferencia? ¿Qué creen que es transferencia? Cuando se pasa de un lado a otro. Exacto. Cuando pasamos de una fase a la otra, eso se llama transferencia documental. Entonces, cuando estamos de archivo de gestión, lo pasamos a central y luego de central a histórico. Muy bien. ¿Cuál más? Archivo electrónico. Archivo electrónico. Bueno, dígame qué entienden de ese archivo electrónico. ¿Cómo será ese archivo electrónico? Cuénteme. Profe, hay algunas entidades que ya utilizan ese archivo electrónico, no se generan documentos físicos, sino que se firman de manera digital y ellos mismos se van archivando eh, en diferentes programas que ya están en funcionamiento. Entonces, archivo electrónico es diferente al archivo digital, ¿sí? El archivo físico es esto, ¿cierto? Lo que tenemos físico, los folios, el documento. Archivo digital es cuando yo escaneo o microfilmo este documento. Y electrónico es cuando se genera el sistema. Lo que decía Hugo,
Por ejemplo, que hay que digitarlo dentro del sistema para poderlo firmar ahí mismo dentro de un programa o dentro de un sistema. O sea, lo genera el mismo programa. ¿Listo? Entonces, ese es el concepto. Muy bien. ¿Cuál otro encontraron? Retención. Retención. ¿Qué es Archivo retención? público. ¿Qué es retención? ¿Quién me quiere recordar qué es retención? Las La tablas profe de nos hablaba de retención. los tiempos. La profe nos hablaba en retención de los tiempos que debían durar los documentos en cada una de las fases. Perfecto. Sí, señor. Los tiempos. Archivo, ¿Cuál otro? archivo privado. Archivo privado. Pues eso ya se supone que es de las empresas privadas, ¿no? ¿Quién más? ¿Qué otro concepto? Archivo público. Archivo público. ¿Qué será eso de archivo público? Cuando es como de las empresas públicas. Sí, pero ¿qué más? Que son de acceso al público. Que son de acceso al público. Entonces, las empresas privadas, pues también pueden tener documentos que son para acceso al público, ¿no? Ok. ¿Cuál otro? ¿Qué otro? Producción. Producción. ¿Qué es producción? El documento que crea la empresa. Exactamente, muy bien. ¿Cuál otro? ¿Cuál otro encontraron? Digitador. Digitador. Pues fácil, ¿no? Es quien digita, ¿no? Muy bien. ¿Quién más? ¿Qué otro encontraron? Histórico. Lista. Ya esos están. Archivo central, retención, archivo privado, archivo público, archivo histórico, archivo electrónico, archivo de gestión, digitador, comité de archivo, transferencia documental. Hacen falta Ventanilla. otros. Depuración, Retención. Retención documental. también ya. Archivista. Archivista. ¿Quién es el archivista? ¿Qué significa eso? El profesional en archivo. Exactamente. El que conoce todo esa parte de conocimiento y técnica de los documentos. ¿Cuál otro? Folio y carpeta. Folio. También ya hablamos de qué es folio. Carpeta, pues todos sabemos que es una carpeta. Muy bien. Serie y subserie. Serie y subserie. Cuénteme, ¿eso qué han escuchado acerca de serie y subserie? Eso viene como con la tabla de retención, como un código, algo así. Ajá. Entonces la serie, yo se los voy a explicar, digamos, más adelante, pero ahorita lo que quiero es que conozcan como el concepto, ¿no? Recuerden que estamos trabajando el acuerdo 027, que son puros términos. Más adelante esos términos vamos a ponerlos en práctica. Entonces, serie es el tipo de documento. Por ejemplo, certificado es el tipo de documento. Y subserie son los tipos de certificados que hay. Por ejemplo, si yo hablo de la serie de certificados y hablo de certificados de notas, por decirlo así, entonces quiere decir que esa es una subserie. ¿Listo? Más adelante vamos a profundizar acerca de eso. ¿Listo? ¿Cuál más? ¿Qué otro archivo, qué otro término encontraron? Administración. Administración, ya todos sabemos, ¿no? Administrar toda la parte documental. ¿Cuál otro?
Transferencia documental. Ya está. Les falta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comité de archivos. Ya está. Archivista, Ya está. Copiar. Copiar o copia. Copia. Entonces, el duplicado de un documento, ¿no? Ok, muy bien. ¿Cuál otro? Transferencia documental. Transferencia documental, ya está. ¿Cuál otro? Archivo de Depuración, gestión. Depuración, muy bien. Archivo de gestión, ya está. ¿Qué es depuración? ¿Qué entienden acerca de eso? como sacar lo que sirve de lo que no. Depurar, ¿cierto? Entonces, cuando yo cojo física, cuando vemos un fondo acumulado, ¿recuerdan que les mostraba que era un fondo acumulado? Entonces, cuando yo cojo un fondo acumulado y empiezo como a depurar, a mirar porque hay cosas repetidas, cosas que debo de pronto de sacar otra copia porque esos, digamos, esos papelitos que uno a veces saca, que eso se borra con el tiempo. Entonces, empiezo como a depurar toda esa información, pues para irla organizando. ¿Cuál otro? Asunto. ¿Qué es asunto? sería ¿Qué como es? el objetivo, meta, de, digamos que de la hoja que va a presentar a los funcionarios o una orden específica. Ayer hablábamos de eso, ¿no? Muy bien. Entonces el asunto es Título, algo específico. Muy bien. Código. Ayer también hablamos de qué es código. Como una referencia. Como una Se referencia, puede como un utilizar, consecutivo. Dime, Ana. se puede utilizar para identificar series y subseries o documentos. Ajá. Muy bien. ¿Qué me quedó por acá? Legajo. ¿Qué es legajo? ¿Qué saben de legajo? como legajo, como un libro, como un acta, como algo, como una Es entrega. similar a un Sirve, expediente, ¿no? Es sí, similar y a un sirve expediente. para facilitar. Dime, Ana. Sirve para, que también sirve para mantener el respaldo del documental o Ujú. facilitar también consultas rápidas. Sí, es de un solo tema, ¿no? Legajo es de la organización de documentos de un solo tema. Ok, listo. Ahí entonces, ya habían unos que yo les había explicado, otros pues ya los ampliamos. Aquí les tengo otra actividad. Esta es un poquito más compleja, pero también es de términos y hay otros términos nuevos. Permítame un momento.
que el mouse me está fallando. Bueno. ¿Listo? ¿Ahí están viendo pantalla? Sí. Bueno. Entonces también les voy a entregar este material. Este material es bien interesante, en el cual aquí hay 30 conceptos. Resulta y pasa que, ¿qué van a hacer ustedes? Van a hacer un cruce de información. Por ejemplo, ustedes van a decir, van a leer el concepto, esta columna. Dice, local especialmente equipado y adecuado para el almacenamiento y la conservación de los documentos de archivo. ¿Qué creen que es eso? El depósito, Entonces van a buscar aquí en la columna de terminología lo que significa ese local. Ejemplo, por decir algo, yo digo que es depósito de archivo. Entonces, aquí van a colocar el número 5. ¿Listo? Y así sucesivamente. Entonces, aquí ya hablan de cuadro de clasificación, comunicaciones oficiales, carpeta ya la vimos, administración de archivos también, depósito, depuración, archivo general de la nación, código archivista, clasificación documental, comité de archivo, acervo documental, este también es nuevo. Ciclo vital del documento ya lo vimos, conservación de documentos ya lo vimos, archivo ya lo vimos, consulta de documentos es nuevo, digitalización ya lo vimos, producción documental ya lo vimos, copia digital, retención documental. Eliminación documental también ya les hablé acerca de esto. Foliar. Tabla de retención, digamos que es nuevo, no se les he explicado, pero algo les hablé. Fondo acumulado les expliqué. Gestión documental les expliqué. Fondo documental también les toqué por ahí algo. Serie documental ya se las expliqué. Microfilmación y legal. ¿Listo? Entonces, 10 minuticos y socializamos. Ya les voy a compartir el archivo. Listo. Ya se los comparto acá también por el chat. ¿Sí les llegó por el WhatsApp? Sí, profe. Listo. Ya hice les compartir por las dos partes. ¿Listo? Entonces, 10 minuticos y socializamos.
¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Ya terminamos? Hola. ¿Están concentrados? Sí, muy enredado. Bueno, 5 minutos y socializamos.
Bueno, vamos a empezar. Bueno, ¿qué significa cuadro de clasificación? O bueno, empecemos por el concepto, local especialmente equipado. Depósito de archivo, ¿cómo es que dijimos que se llama esto? Ay, Depósito se de me archivo. olvidó. Muy bien. Establecimiento público encargado de formular, orientar y controlar las políticas archivísticas nacional. Archivo General de la Nación. Archivo General de la Nación. Muy bien. Comunicaciones recibidas o producidas en desarrollo de las funciones asignadas. ¿Cuál es? Comunicaciones ¿Cuál, oficiales, profe? ¿no? El Comunicaciones segundo, recibidas, comunicaciones oficiales. Conjunto de documentos de un archivo conservados por su valor sustantivo, histórico, cultural. Archivo ¿Archivo qué? ¿Este no es archivo histórico? Archivo histórico. histórico. Esquema que refleja la jerarquización dada a la documentación producida por una institución en el que se registran las secciones y subsecciones y las series y subseries. Tabla de retención. Ajá. Operación dada en la fase de organización de documentos por la cual se retiran aquellos que no tienen valores primarios ni secundarios para su posterior eliminación. Depuración. Depuración. Ujú. Técnica que permite la reproducción de información que se encuentra guardada de manera analógica. Soporte, papel, video, cassette, cinta, película, microfilm y otros, en que un solo puede leerse e interpretarse por computador. ¿Cuál es? Digital. Digital. Identificación numérica o alfanumérica que se asigna tanto a las unidades producidas de documentos y las series y subseries respectivas y que se deben responder al sistema de clasificación documental. ¿Cuál es? el mismo código, ¿no? Foliar. Plazo de que los documentos deben permanecer. Espéreme, profe, en la 8 es foliar. Sí. Plazo en que Profe, los documentos pero deben permanecer me en el deja con la, archivo. Señor. qué pena me dejó con la duda porque dice identificación numérica o alfanumérica que se asigna tanto a las unidades productoras. Estamos hablando que la unidad productora está dentro de la tabla de retención. Unidades Sí, productoras de documentos. Y en ella misma están las series y las subseries. Si sí. si la profesora me dice que es foliar, yo foliar entiendo únicamente por ponerle el número a cada una de las hojas que están dentro de una carpeta. Entonces, para mí no sería foliar, pero si usted lo dice, pues me deja en duda ante una evaluación. Sí, porque dice colocar la identificación numérica. ¿Cómo los identificamos? Porque foliamos. ¿Qué vamos Porque a la tabla de foliar? Ya con retención, la carpeta porque organizada. la tabla de retención tiene, por ejemplo, 26.5. Entonces estamos Ujú. hablando de un acta de entrega de elementos. Entonces, esa es la clasificación alfanumérica, como yo lo veo, como yo lo he trabajado. Cuando la profesora me dice foliar, es solamente escribir el número de hojas que está dentro de una carpeta. Entonces, me deja ahí mucho con esa duda. ¿Usted dice que es Sí, clasificación documental?
Profe, el foliar está en la casilla 25. Estoy de acuerdo ahí con don. ¿Cuál es la que dice Hugo? La 8, identificación numérica o alfanumérica. Para mí eso es darle un código. Bueno, también puede ser. Pensé que decía que clasificación documental. Sí, lo digo porque habla de la unidad productora. Y dentro Sí, de la tabla puede de ser también. retención, pues está el líder de la oficina que le va haciendo un número 1 y cada una de Sí, las oficinas de ellos tiene un número diferente. sí. 1.1, 1.2, 1.3 para cada una de las oficinas que produce. Entonces, por eso mi duda. Para mí ahí Sí, sería la misma código. puede ser código. Pensé que usted decía que era clasificación documental. Sí, Bueno, profe, en la sigamos. clasificación, pero Plazo que los documentos deben permanecer en el archivo. De 3 a 5 años. Sí, pero ¿cómo se llama? Retención Archivo de documental. gestión. Retención. Retención documental. Retención documental. Ajá. Grupo asesor de la alta dirección. Comité de archivo. Comité de archivo. Ajá. Acción de introducir datos en un computador por medio de un teclado diplomático documental. Disciplina que estudia las características internas y externas de los documentos. ¿Qué Digital. colocaron ahí? ¿Cuál? Digital. Digital. Digital puede ser. Unidad de conservación de manera de cubierta que protege los documentos para su almacenamiento. ¿Cuál colocaron? Carpetas. Carpeta puede ser. Conjunto de medidas preventivas y correctivas adaptadas para asegurar integridad física y funcional de los documentos. Mm, Conservación La 1. documental. Conservación documental. Ujú. Profesional de nivel superior graduado en archivística. archivista. Sí. Etapas sucesivas por las que atraviesa los documentos desde su producción. Ciclo vital del documento. Ciclo vital del documento. Fase del proceso de organización documental. Clasificación documental. Clasificación documental. Acceso a un documento, a un grupo de documentos con el fin de conocer la información que contiene. Consulta. Consulta documento. Sí. Reproducción exacta de un documento. ¿Cuál colocaron? Digitalización. Copia. O copia, sí. Conjunto de estrategias organizacionales dirigidas a la planeación, dirección y control de los recursos físicos, técnicos, tecnológicos, financieros del talento humano. Gestión documental. ¿Cuál? Gestión documental. Gestión documental. Sí, me perdí la 20, ¿no? Conjunto de documentos, cual fuere su fecha de forma y soporte material acumulados en un proceso natural por una persona o entidad pública o privada. ¿no? Archivo, sí. Actividad resultante de la disposición final. Eliminación documental. Puede ser, sí. Conjunto de documentos dispuestos sin ningún criterio de organización archivística. Fondo acumulado. Fondo acumulado. Puede ser. Conjunto de unidades documentales de estructura y contenido homogéneos.
emanados en un mismo órgano sujeto productor. Serie documental. ¿Ok? Conjunto de documentos producidos por una persona natural o jurídica. ¿Cuál es? Producción documental. ¿Producción documental o serie? Serie, recuerde que son los tipos de documentos. Acción de numerar las hojas. Ah, aquí sí estaba foliar. Este sí es foliar. Conjunto de documentos atados o empastados para facilitar su manipulación. Legajo. Técnica que permite registrar fotográficamente documentos como pequeñas imágenes. Microfilmación. Generación de documentos hecha por las instituciones en cumplimiento de sus funciones. Producción documental. Conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de documentos producidos y recibidos en las entidades. Gestión La documental. administración de archivos. Sí, puede ser. Y listado de series con sus respectivos tipos documentales. Tabla de retención documental. Tabla de retención documental. Ok. Listo. Entonces, les voy a dejar una tareita. Un crucigrama para completar el acuerdo 027. Espérame que es que me falla mucho este mouse. Bueno. Acá les voy a entregar este crucigrama. Se los voy a compartir. Y les voy a entregar unas pistas. Y entonces ustedes pues obviamente en cada una pues colocan según la palabra y el espacio que hay. ¿Listo? Entonces ya se los voy a compartir. Aquí les voy a entregar las pistas también. Entonces permítanme un momento. Ok, está aquí en el 1.
Ya un momento. Sí, sí. Profe, pregunta, Señora. ¿con las tareas que has dejado, hay que subirlas a alguna plataforma o cómo? Sí, pero después de que ya entre 8 horas las socialicemos, entonces en el transcurso de estos días, entonces yo les abro para que ustedes carguen esas evidencias allí. ¿Listo? Sí. Listo. Entonces ahí les compartí un crucigrama y las pistas para hacer ese crucigrama. ¿Listo? No sé si tengan alguna pregunta, inquietud. ¿Todo claro? Importante, pues estos conceptos, ¿no? Porque pues eso es lo que vamos a utilizar más adelante. Entonces, ¿quedó claro? Sí, Hay muchos profe. conceptos, profe, hay muchos conceptos que se parecen mucho entre ellos y a veces uno se confunde. Hay que Sí, estudiarlos. es cierto. Es verdad. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, inquietud? ¿Todo bien? Bueno, entonces, muchas gracias por la atención, por la participación de todos los estudiantes. De eso se trata, que construyamos conocimiento. Entonces nos encontramos nuevamente el próximo martes. ¿Listo? Buenas noches para todos. Bendiciones. Igualmente, profe. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Bueno, chao, chao. Gracias, profe. Gracias.